Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos a punto de iniciar transmisión. Por favor, prevenidos. Estamos en vivo. Pues despegamos, ¿no? Despegamos, sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Qué gusto. Foro lleno. Sí, Muy muchas bien. gracias por estar aquí. Echa, qué gusto, Eduardo. Igualmente, Olivia, Ajá. muchas gracias. Y qué gusto estar acompañando aquí a nuestro querido Edu. Muchas gracias. Felicidades, Edu, por este logro. Uno más. Muchas gracias. Sí, felicidades. Oye, pues, bueno, es un gusto estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes, y con Eduardo y con el Cha para comentar sobre este libro que estábamos platicando ahorita antes de entrar, y quizá por ahí podríamos arrancar esta conversación con una invitación a un viaje al pasado en el DF, al sur de esta ciudad, y cuando había bochos, ¿no?, verdes que eran taxis, cuando había combis, cuando... Creo que eran amarillos, Olivia. Eran verdes. Eso es antes, pues. No sé alguien que sea como generacional. Según yo, sí eran amarillos, ¿no? Amarillos. Bueno, eran amarillos, Son muy jóvenes. O sea, pero luego verdes. Los taxis, ya hay conversación aquí. los taxis en el hijo son verdes. Espero que hayan sido verdes en ese año. O nos confundimos. No, yo creo que sí eran verdes. O andábamos con... Amarillos eran antes. Habrá que haber subido a la ruta Antes, 100. sí. Pero bueno, también a una generación que creció sin internet, ¿no? Y que cuando éramos adolescentes y ligábamos en una fiesta, teníamos que cuidar mucho el papelito en el que nos apuntaban el teléfono, porque si no, luego qué íbamos a hacer. Y luego era esperar la llamada o ver si tú te atrevías a hacerla, y todos estos códigos que existían, como de llamo, me quedo callado, o echo un suspiro, o pongo una rola, ¿no? O será o no será, ¿qué tal que contesta la mamá? Bueno, a todo eso nos remite este libro también, porque este es el contexto en el que sucede la historia de Bruno, el protagonista, y todo lo que está alrededor pues de él, ¿no? Incluso la huelga de la UNAM, que atraviesa también esta historia, que está llena de referencias musicales. Para empezar, por supuesto, Elvis Presley, una botarga que se levanta de hombros, o él así se imagina, porque él tampoco entiende qué le pasa a Bruno, que es un chavo que tiene 21 años, que viene de un hogar pues roto, que no ha logrado terminar la prepa abierta, que se siente bastante extraviado, que tiene un grupo de amigos, que también ahora lo platicaba con Cha. Todo el tiempo pensaba que también Eduardo, como que en este libro, y un poco también me acordé de Cinta Negra, porque exploras también como este universo masculino, ¿no? Como de distinta forma en ambos libros, pero acá es como estos amigos que todos hemos visto, en donde pues les pasan cosas graves, no sé, pero hay un asalto muy feo, muy violento, y es como, no te preocupes, convivamos a empedar. ¿Dónde es la peda, no? O sea, los chavos que resuelven así y pasan página de todo lo que les pasa. Hay situaciones pues bien fuertes, ¿no? Angustias, preocupaciones bien fuertes, y al final pues no importa, ¿no? Y Bruno ahí está tratando de encontrar un camino, tiene un sueño, es un soñador, quiere escribir una radionovela, todo el tiempo piensa en Elvis Presley, en música, se enamora, ¿no? Y siente que no es merecedor de ese amor de Milena, esta chica que me encanta además, como la describe Bruno, ¿no? Como este torbellino de pensamientos, ¿no? Que no paran, y de referencias de muchísimas cosas que a él le interesan, pero que él no se siente merecedor, ¿no? Milena es mucha luz, él es mucha sombra, y al mismo tiempo pues está en una búsqueda. Y pues platicábamos también, Cha, que estamos justamente como en el entorno, ¿no? Sí. ¿No? En la ubicación. Claro, en el sur de la Ciudad de México, que en aquella época pues es donde pasaba todo, ¿no? Sí. Cruzando la calle, en el otro Gandhi, pues es donde tocábamos los Caifanes, Sí. tocaba Fobia, tocaba Café Tacuba, y luego nos íbamos a los hijos
al Hijo del Cuervo, Los Bigotes de Villa, un poquito más adelante, acá está el Hip 70, o sea, siento que la ciudad y la temporalidad y la regionalidad juegan un papel muy importante también en todo esto. Y me sorprende mucho, porque a mí sí me tocó, pero tú eras muy joven en aquella época, ¿no? Y me llama mucho la atención, digo, que sea como al sur de la ciudad, porque el sur de la ciudad, después de esta como represión gubernamental y todo esto, la cuestión artística pasaba acá en Coyoacán, pasaba en San Ángel, pasaba en Copilco, pasaba en la UNAM, o sea, como que todo era de este lado de la ciudad, y es una parte bien importante de lo bonito, de lo artístico, de lo increíble, y de lo más sórdido, ¿no? El agallas, que no le imaginas, o sea, es El agallas, el letrero mal hecho y todo. Entonces, pues, ahora sí que creo que ya hablamos demasiado. Ahora, por favor, autor, maestro, cuéntanos un poco pues de Elvis, de Milena, del guapo de Bruno, ¿no? Que también lo visualizo muy guapo, pero muy inseguro también. Entonces, es lo que platicábamos también Olivia y yo hace rato allá afuera, que los hombres tenemos como este código de, sí, me acaban de asaltar y pusieron una madriza, ten una cubita, ¿no? Sí. Con coquita sin gas y calentita, pero es una cubita. Vamos a la peda, compi, no pasa nada. Exactamente. Bueno, no, pues muchas gracias a los dos por estar aquí, por esta generosa y detallada lectura. Ya me arrepentí de no traer mi libretita, porque debía tomar notas ahorita mientras los escuchaba, pero bueno, trataré de abarcar. Te presto la mía. No, muchas gracias a todos por venir y gracias a Gandhi por acogernos. Sí, no, la verdad es que creo que hicieron una lectura muy detallada, y luego pasa, bueno, a mí me pasa que cuando sale el libro y se presenta o en entrevistas y salen cosas pues que quizás no habías pensado a la hora de escribir y dices, ay, güey, sí es cierto, ¿no? Ahorita escuchándolos como que me vinieron varias referencias así, y pues sí, lo que dices tú del sur de la ciudad, ¿no? Que mucho ocurre aquí, pero tiene mucho que ver por la, bueno, pues porque yo crecí en el sur de la ciudad y es más o menos la zona que conozco, y lo que es que yo tenía, en ese año, 99, yo tenía la edad que tiene Bruno. Yo tenía 21 años, bueno, 20, 21 más o menos, a esa edad, y esa fue una de las razones para ambientarlo digo, no es un libro autobiográfico, aunque ahorita les voy a contar que El Asalto sí fue 100% autobiográfico, y pasó tal cual lo que tú dijiste. Al día siguiente yo estaba así, y llegó un amigo, que por cierto aquí hay un amigo llamado Ernesto, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Es el de la falsa ambulancia, no? Él conoce al amigo de la falsa ambulancia, sí. Y el otro día me estaba contando que me quedé corto. Para una segunda edición me faltaron detalles de la falsa ambulancia. Sí, él es el culpable de la falsa ambulancia. Y cuando el día siguiente iba a saltar, otro amigo que él también conoce me dijo, vámonos a chupar. Y nos fuimos a la feria de Texcoco. Y yo iba así como, veía un taxi y decía, no me van a volver a saltar. Pero pues pensando en retrospectiva, a lo mejor no estuvo tan mal, ¿no? O sea, mejor la terapia de aquí no pasó nada. Pues pues sí, porque ya qué haces, ¿no? Pero bueno, no es que sea un libro autobiográfico, aunque esas anécdotas sí es casi crónica. Ese asalto sí me pasó a mí a los 18 años, ¿no? Y era mi cumpleaños, tal cual, sí. Claro, porque a uno lo asaltan horrible en un taxi y era su cumpleaños. Era mi cumpleaños. Nunca logra llegar a su festejo con sus padres. No. Al Pedro Infante, que Sí. por supuesto yo fui a Pedro. ¿Quién no fue a Pedro? Que siga abierto. ¿Tú fuiste? Claro, por supuesto. Nomás para ella ser Peter. Que sí, eso no me gustó. Se gentrificó. Se gentrificó el Peter. Sí, no, yo perdí ahí toda mi juventud. Pero aprendiste a cantar, a expresarte. No, hasta ver. Ajá. Sí, no, el Pedro Infante, sí, no, como que hay un montón de referencias, hemos estado ahí, hemos pasado por ahí, nos subimos a esos taxis, tuvimos esos miedos, ¿no? Estos taxis que no tenían el asiento del copiloto y que sí, te subías en un volado a ver qué pasaba ahí, olían siempre a trapito húmedo además, ¿no? Como que a ver si llego a mi destino, y siendo mujer pues ni les cuento peor, ¿no? Pero pues eran las opciones que había en ese momento. Y luego, bueno, acá ya mencionaba a es un libro que tiene también unos momentos de mucha oscuridad, ¿no? Bruno está muy extraviado y de repente no sabe ni cómo cae, siguiendo a una botarga de Elvis que le llama la atención. Llega con un señor que, ay, perdón, me tengo una llamada, es mi hijo.
Hola, hijito, te llamo Salientes que estoy presentando. No, pero te mando besitos. Perdóname. Creo que mi hijo, digo que no le contesta. Claro, por supuesto. Cosas que pasan. ¿Y qué estaba yo diciendo que me perdí? De la botarga de Elvis. La botarga de Elvis. Y el mundo sí, al que lo lleva. Que Bruno, siguiendo la botarga de Elvis, acaba llegando con un señor al que apodan el Agallas, que lo contrata para ser él la botarga de Elvis, y es un paso a una situación muy, muy oscura. El personaje de Agallas, yo creo que yo he tenido pesadillas despierta con él, ¿no? De él ahí contándome sus rollos sin poder parar, ¿no? Metiéndose piedra con estas... Casual, ¿no? Muy casual. Igual tomando cubas sin parar y pues metiéndose piedra, tranqui, y obsesionado, ¿no? Con estas ideas de venganza, con estas ideas llenas de resentimiento, y un tipo que se define a sí mismo como un chupasangre, ¿no? Como algo muy parecido a un ángel caído, o más bien un vampiro, y que arrastra a Bruno. Y yo pensaba todo el tiempo en preguntarte, Eduardo, ¿de dónde sacaste referencias o de dónde sale el Agallas? Bueno, ese también no es autobiográfico, pero es que tenía un amigo que rentaba un cuarto estudiaba en una universidad, no en la UNAM, en una universidad que está en Eje 10, y le rentaba un cuarto a un señor que le apodan Don Lucky, y era un señor pues tal cual, adicto a la piedra, y peor porque moneaba también, sí, muy... El Agallas también monea. Sí, pues es que está un poquito inspirado en él, y pues yo creo que ya de tanto, pues yo ya tenía alucinaciones, y según él hablaba con el diablo y no sé qué, y mi amigo en alguna ocasión lo grabó, pero con su consentimiento, y me mandó era un monólogo como de 5 minutos de este señor que además sí tenía como la voz muy áspera, y contaba sus anécdotas es que va a parecer que todo va a parecer que nada es imaginación, pero no, hay unas partes que sí, pero esa también sí está sacada de una referencia real, porque este señor en ese monólogo le contaba que en su juventud había estado en una onda swinger y con un locutor de radio muy famoso. Lo que pasa es que en el monólogo sí daba el nombre del locutor del radio, es Joaquín López Dóriga. No es cierto. No sé si lo ubico. Una joven promesa de la radio mexicana. No es cierto. No, pero sí decía, y contaba que venía la onda swinger, no sé qué, y decía justo, y me quedé sin dinero, y yo lo único que quería era seguirme drogando. Y entonces fui a la estación de radio y le toqué y me dio dinero, no sé qué. Y bueno, digamos que hasta ahí es esa parte, pero justo, pues, para mí, o sea, digamos que según yo la novela, o sea, justo, ¿no? En las presentaciones y charlas y todo, ha salido así, es una novela de iniciación, ¿no? Pues porque es un personaje joven que yo digo que es un poquito de iniciación, pero a la inversa, porque en ese submundo que lo jala este personaje, que es el Agallas, pues digamos que en vez de que, o sea, Bruno pues, se va encontrando quizá, pero como en un camino cada vez más, pues sí, más oscuro de alguna forma. Entonces me parecía que ese personaje funcionaba bien como para establecer ese camino, ese contrapunto de la novela, porque además, y esto también sí tiene que ver como con el monólogo de este señor que dio un poquito pie a ese personaje, pues no sabías muy bien qué era cierto y qué no, o sea, parecía todo ser un delirio, y además es como curioso porque era un delirio, pues, no sé, como chafa, o sea, digamos que si vas a inventar algo de tu juventud, dices, no, pues, yo iba a jugar en la selección y me chingué la rodilla, no sé, como algo más, sí, algo más digno de presumirse, ¿no? Pero él incluso en su delirio era algo como que tampoco sonaba tan atractivo como estar en una onda sueño con un locutor de radio y cosas así. Y entonces, bueno, creo que simbolizaba bien ese como submundo al que se mete Bruno, que pues tampoco, como lo dice él varias veces creo a lo largo de la novela, pues tampoco tiene como nada mucho mejor que hacer, ¿no? Que seguir ese como golpe del destino raro de alguna forma, ¿no? Claro. Sí, claro. Y fíjate, yo pensaba mucho también en el mundo de los hombres, ¿no? En la cuestión de cómo están los dos hermanos, uno obsesionado con Elvis, que además cómo la vida lo va llevando, ¿no? Ve la botarga en un pecero y de repente la empieza a seguir, y es su ídolo Elvis, y él quiere hacer cosas con Elvis, escucha a Elvis todo el tiempo. Por otro lado está el hermano obsesionado con Nirvana, ¿no? Que me pareció muy interesante como estos dos lados de la moneda, porque
pues Kurt Cobain para una generación pues también fue tan importante como Elvis, ¿no? Y luego el papá, ¿no? El papá que también está dando todas estas historias de las novias, señor, de los negocios fallidos, y está ese núcleo familiar y cómo la mamá y la hermana se van, y Milena por otro lado también, como que los hombres, en mi percepción, representamos esta oscuridad, porque incluso el traje de Elvis es negro, y las mujeres representan una cuestión más de brillar, de luz, ¿no? Entonces, no sé si lo hayas visto tú también por ese aspecto, o es una percepción mía, pero sí, de repente es como un mundo muy sórdido, el mundo masculino. ¿En la novela? En la novela ya no sé qué es cierto y qué no. ¿Y a quién conociste, Eduardo? Es que eso también es autobiográfico. No, no es cierto. No, sí, o sea, para mí justo el personaje del papá, que pues sí, me gustaría pensar que es patético, ¿no? Pero pues es como un arquetipo digo, tampoco creo que todos los padres mexicanos sean así, pero es como un arquetipo, pues sí, de pues padre alcohólico, como bueno para nada, y lo que está para mí como en juego en la novela es que el personaje de Bruno desde el principio tiene como un gran rechazo por la figura paterna. Hay una falta de comunicación muy fuerte con todo el mundo, con su papá, con su hermano, con Milena, con los mismos amigos. Sí, son como pequeñas... Hay una pared muy fuerte ahí. Sí, exacto, y yo creo que sí tiene que ver con, sí, como con, pues no sé, estas ideas que se van heredando, no sé si fue tu caso, pero bueno, creo que el de muchas, o sea, está esta cosa como con el alcohol, ¿no? Y además muy asociada justo a la masculinidad, ¿no? O sea, el hombre mexicano se pone pedo, ¿no? Y además, fíjate, ahorita me decían en una entrevista una cosa chistosa, me decían que cada personaje tiene como su referente musical, entonces el papá es José José. A mí me encanta José José, pero... No, además, perdón, pero es que tiene esta anécdota de que hay un personaje inspirado en una de las películas, ¿no? Que también, y la repite cuando se empeda una y otra vez, ¿no? Sí, exacto, pero es lo mismo, ¿no? Como delirios chafas, porque todavía que dijeras, no, yo le enseñé a cantar a José José, bueno, todavía podría ser como una fantasía. Que la guitarra Santana, ¿no? Exacto. Sí, no, pero no. Exacto, por aquí es como hacia lo, sí, un poquito hacia lo sórdido, y entonces me decían, no, el papá José José, Bruno con Elvis y el hermano con Kurt Cobain, y también justo lo otro en un podcast. Yo decía, bueno, pero creo que el mejor modelo de los tres es Kurt Cobain, y se me queda viendo el güey así como si no fuera buena persona, pero pues yo creo que sí, que de los tres, pues de los tres modelos, digamos, que están representados en esos tres personajes, bueno, o sea, Elvis me encanta, pero Elvis también aquí está más que por la música, por la decadencia, ¿no? O sea, para escribir la novela, leí la biografía, está como medio canónica de Elvis, de Peter Guralnick, de 1200 páginas. Es que es un delirio, pero, o sea, una novela de Don DeLillo se queda corta frente a la vida de Elvis, ¿no? Sí, totalmente, que también ahí nos cuentas bastantes anécdotas que aparte Bruno se aprende y se sabe todo, ¿no? Es muy fan, muy fan de Elvis. Y bueno, y que tiene paralelismos con un poco la biografía del príncipe de la canción, con todas las dimensiones guardadas, pero sí, ¿no? Son estas biografías y estos ídolos que de pronto también son muy admirados, pero que, pues claro, también son historias atravesadas por el alcohol y por luego, el éxito total y luego la caída, ¿no? Depresión. Sí, ¿no? Por la depresión y que bueno, están ahí, pero además no solo, pues digo, esos son los personajes con sus artistas favoritos, pero también, pues no sé, hay muchísima música, ¿no? Hay muchísimas referencias musicales, como The Cure, como Blur, o sea, sí también es un retrato como generacional, muy puntual, Eduardo. Sí, es que bueno, justamente pues sí, en la novela la música juega un papel importante, digo, uno pues sí, por la obsesión con Elvis, pero porque realmente la alternativa que Bruno se plantea, que pues no queda claro si lo logra o no, pero como para salir de ese mundo, pues como de ese medio loop infinito, familiar, donde, insisto, que parece que rechaza al padre, pero parece que va directito a convertirse en él, pues es como el programa de radios del Hotel de los
Corazones Rotos, y pues ustedes los que hacen mucha radio, pues podrán saber, o sea, como que él tiene la fantasía, y de hecho lo dice en algún momento, ¿no? De que además es una otra forma en su fantasía, porque insisto que no pasa, como quizá de salir un poquito de esa soledad, no dice, no, es que si tengo un programa de radio, es como que estoy desayunando en las casas de las personas, como lo que te digo que yo desayuno, gracias a Liz, desayunamos contigo, todos los días sentimos que el chat está ahí sentado. Echándose el cafecito. Exactamente. Nomás que está rudo también, pero bueno, todo bien. Lo malo. Yo no lo Vamos a quería luz, decir. Sí, y es un poco la fantasía que él tiene, y pues sí, justo como muy vinculado a través de la música, y pues digo, como es una novela ambientada en un año muy específico, pues de alguna forma la idea para mí era que estuviera como el soundtrack de la época, ¿no? Y de hecho, pues es chistoso, ¿no? Porque, pues, como insisto, es una novela ambientada en un momento específico, pues traté de no cometer errores, obviamente, ¿no? Pues haces ahí tu línea del tiempo y vas viendo no sé qué, y en algún momento en la fiesta en la que conoce a Milena, pues yo quería meter el cachito de Blur, de Tender, ¿no? Sí. Porque me pareció que quedaba bien, pero dije, y ya había salido Tender en esa época, y justo coincidió que había salido como 3 meses antes, entonces pues sí podía quedar como referencia. De hecho tengo pendiente hacer una playlist, pues porque es como un pequeño viaje nostálgico. Digo, a mí es particularmente la música que sí me gustaba escuchar en esa época, y bueno, pues sí es como el soundtrack de la novela. Sí, totalmente lo ambiente. Además era el tiempo en el que escuchábamos música en CDs, o alguien lo traía de otro lado donde ya había salido, acá todavía no se vendía, y era como, pues sí, otra forma también de escucha de la música, ¿no? Que pues ahora ya te metes a cualquier plataforma de audio y escuchas lo que sea, en el orden que sea, como sea, ¿no? Y entonces era la época del CD, y era otra experiencia completamente. Seguro Char tiene una reflexión sobre esto más profunda. Yo soy más de cassettes. De cassettes, pero bueno, Sí, o sea... me consta que es cierto. Sí. Ya vi tu cassette. Claro, Sí. por supuesto. Sí. Sí, fíjate que otra parte que a mí me pareció muy interesante es el mundo de Milena, el mundo de la UNAM, el mundo de la educación gratuita y su pelea por ello. Y cómo a fin de cuentas ella... ¿cómo se hace una idea en la cabeza, no? Bruno estaba así sacadísimo de onda porque, ay, no le he hablado y no le he contado, y le voy a contar y le voy a decir bla, bla, bla. Y ella de repente le escribe una carta muy bonita donde le dice, me voy porque tengo cosas que hacer. O sea, para mí esto es muy importante lo que está pasando aquí, ¿no? Él de repente empieza a entrar un poco más en el mundo de Milena, de los más radicales, de los más tranquilos. Ella está como mediando un poco todo esto, y a fin de cuentas ella se va por eso. Y eso me pareció muy lindo porque es una cuestión de yo quiero seguir mi vida, quiero seguir la vida de Silvia, quiero seguir la vida de mis ídolos y quiero como hacer un cambio en el mundo, ¿no? Siento que ella estaba como pensando mucho en esta cuestión de los demás, del otro, etcétera, etcétera, y a Bruno le estaba costando mucho trabajo definir quién era él, ¿no? Entonces creo que ese es como el punto de quiebre y el punto de partida de su relación, y cómo él está contando la historia desde el futuro, ¿no? Y cómo él ha leído y releído tantas veces esa carta, que también es algo que nos pasaba mucho, ¿no? Ya sea que nos dieran una carta o que nos dieran un CD quemado, ¿qué me están queriendo decir con este CD quemado? O con un cassette, ¿no? Entonces como que sí, eso también me parece muy bonito de ese mundo, ¿no? Que son, no valores, pero sí cositas que se han perdido recientemente. Ahorita hay otras, pero esos eran como cosas muy lindas, como guardábamos todas las cosas en cajas. Siento que de repente hay esta generación también de ese momento cuando algunos años después los teléfonos iban a empezar a tomar unas fotos horribles, pixeladísimas, y que a todos íbamos a tomar fotos, y que al mismo tiempo esa generación estaba muy documentada y al mismo tiempo se perdió todo, ¿no? Porque esos Nokia que teníamos en aquella época, pues no le hicimos nunca un backup, se perdió el teléfono, ya no tenemos cómo cargarlo, etcétera, etcétera. Entonces es como una cuestión muy bonita lo que ella le dice en la carta, y cómo le da una serie de cosas que tenía para él. Sí, es que, bueno, para mí hay como, pues eso, como bien están comentando, pues como dos grandes ejes de la novela, ¿no? Y pues de hecho medio que se corresponden a los dos personajes que de alguna forma pues llevan pues trayectorias separadas, ¿no? Entonces por un lado está justo el mundo de Bruno y el tema de, pues sí, el mundo más sórdido y el alcohol y la botarga y como todas estas cosas delirantes. Perdón que te interrumpa, Sí. y hasta inocente sin querer, porque él no sabía realmente lo que se estaba metiendo. Él como que fue entrando y de repente ya estaba metido en un problemón, pero él era muy confiado.
Sí, es que igual no sé qué me decía, es que no tiene voluntad ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? O sea, Así es. como que se va dejando llevar ahí. Y el otro eje, que justo es el que representa Milena, pues tiene que ver mucho con lo que decías ahorita de ella, pues eso, ¿no? Estudia letras inglesas y lee a Silvia Plath, y lo que yo quería, pues sí, como representar con ese personaje es alguien que se toma como muy en serio las ideas y las cosas que lee, y eso también tiene un punto vivencialmente autobiográfico, en el sentido de que cuando yo entré a la UNAM a estudiar ciencias políticas, tomé mi primera clase con el que ha sido el gran maestro de mi vida, que está sentado aquí, que es Luis Alberto Ayala Blanco, y yo me acuerdo perfectamente que llegué y estaba Luis dando a un hinduista que se llama René Guénon, y yo sentí como si me abrieran la cabeza en dos, o sea, con las cosas que estaba Luis explicando. Bueno, a partir de ahí me seguí con él, tomamos 1000 clases, y justo en las entrevistas ha salido que con Luis tomábamos un seminario de Nietzsche, y pues, estábamos jóvenes, teníamos, pues, no sé, 20, 21 años, y nos lo tomábamos como súper en serio, y el seminario de Nietzsche, y a lo mejor no entendíamos bien, pero no, Luis sí, pues nosotros no, pero lo tomamos muy en serio, y estamos viviendo la vida según Nietzsche, ¿no? Y la afirmación y el eterno retorno, y ahorita pues justo acordándome me da como, sí, como ternura y nostalgia de que según nosotros estábamos siendo muy nietzscheanos, y pues no necesariamente, pero nos lo tomamos como muy en serio, y es para mí lo que representa el personaje Milena, que se toma las ideas, las películas, la filosofía, pues eso, como realidades, pues ahora sí que tan reales como esta que podemos vivir, y es lo que a Bruno como que le atrae muy fuertemente, pues porque contrasta totalmente con el mundo, pues sí, como sórdido y oscuro del que él viene, entonces como que lo deslumbra totalmente, pero al mismo tiempo, pues podríamos pensar que en vez de acercarse a ella, cada vez se va como alejando más. Claro, sí. Perdón, rapidísimo. Claro. Ahorita hablando de Milena y estas cuestiones nietzscheanas y intensas y todo, ella tiene una disertación muy bonita acerca de esta frase de la realidad supera la ficción. Me encanta, porque es como una cosa donde dices, pues, ¿no? Y cómo se va en eso, en esta carta de despedida también, como dejándole un regalo a él, pues de que su realidad y su ficción pues, son de él, ¿no? Y él sabrá qué hace con ellas. Sí, es que justo es algo que se dice mucho en la escritura, bueno, depende, ¿no? O sea, porque ahora que está muy de moda la autoficción y eso, bueno, que también supongo, ¿no? Pero digamos que es una ficción más apegada a la realidad, ¿no? Pero en otro tipo no sé, de literatura, como donde el hilo, ¿no? Por ejemplo, a mí el ejemplo que me gusta mucho es el de Kafka, ¿no? De la metamorfosis, que pasa una cosa loca, que es que amanece convertido en un insecto. Ya me lo echaste a perder. Spoiler, ya te spoilé la metamorfosis. Pero todo el resto del libro ocurre casi de una forma costumbrista. ¿Qué pasaría en una familia si de repente amaneciera convertido en un insecto? O sea, porque no vienen luego duendes ni gnomos, o sea, hay una cosa rara, y después todo lo demás se desarrolla según lo que serían como, insisto, las reglas para esa normalidad. Entonces como que siempre está como muy en juego esto de qué es lo real y qué es lo ficticio, y de hecho pues el epígrafe del libro es de Heinrich Böll, que dice: lo que los demás llaman no ficción, a mí me parece muy ficticio, ¿no? Entonces un poquito esto mismo, ¿no? Que para el personaje de Milena no son fronteras claras, porque pues como muy bien dices tú, y de hecho pues un poco el ejercicio que se representa con la novela, ni siquiera es necesariamente lo que pasó, sino como Bruno recuerda lo que pasó, y por eso él mismo dice, pues creo que fue así, ¿no? O sea, es como, no es que está, sí, o sea, no es que una transcripción, sino cómo se alojó eso en su memoria, y pues habrá que ver cómo fue realmente, ¿no? Algo así. Claro. Sí, totalmente, y sí, el contraste entre Milena y él pues es muy fuerte, mientras Milena es como la pasión, ¿no? Y la inspiración, y no puede parar de pensar cosas, y tiene un motor interno súper potente. Bruno no lo tiene, ¿no? No lo tiene, y también el personaje es como un retrato o un referente que nos lleva a pensar en todas estas biografías de jóvenes
que están igual de extraviados que él, que no logran terminar de estudiar, pero tampoco logran tener un empleo formal que les permita salir adelante y van quedándose como en este limbo, ¿no? Y es así que Bruno acaba chambeando en una falsa ambulancia con sus cuates, o trabajando de botarga, donde su jefe es un personaje como el Agallas, ¿no? Y a mí me gustó mucho de la novela, que yo siempre me había preguntado, y como que ¿quién está dentro de esa botarga del Dr. Simi? ¿Quién trabaja de botarga, no? Y siempre había pensado que seguramente dentro de esas botargas había historias muy duras, porque la verdad es que yo no creo que... O sea, me cuesta trabajo pensar en alguien que tenga una vocación de botarga, aunque Bruno un poco... como es de Elvis, le pasa algo muy raro, ¿no? Se pone la botarga y siente una segunda piel y de pronto la botarga casi que le habla, ¿no? En fin, tiene una relación con la botarga que ahorita, a ver si nos cuentas, Eduardo, también qué significa, como una especie de alter ego, no sé. Pero sí, realmente sí es asomarte a esas historias, ¿no? Muy complejas, ¿no? Y a los códigos, no solo, y hay códigos, hay un gremio, pues hay gente que se dedica a eso y hay ciertas reglas, ciertos códigos de comportamiento de las botargas, de los payasos que animan fiestas, y que cuando te paras a preguntarte qué onda con esa persona detrás de ese maquillaje, detrás de este disfraz, ¿no? Y acá un poco nos lo platica la novela. Sí, no debe ser fácil el oficio de botarga. No. No, es que más justamente, bueno, para lo que acabó siendo este libro, respecto a eso que comentas, hubo como dos ideas que fueron muy importantes. Una fue un libro que es el del epígrafe, el de Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll, que es un libro maravilloso que me encanta, que es un libro de un chico que es un payaso, un clown en Alemania Oriental, alcohólico, considerado perdedor, que lo deja a su novia, y es un libro donde aparentemente no pasa gran cosa, aunque es largo, tiene casi 300 páginas, ¿no? Y está contado en primera persona, es este payaso Hans Schnier contándonos su vida, y insisto, parecería un libro pues donde no hay grandes giros en la historia, no se muere nadie, no hay violencia. Es una historia bastante cotidiana de este chico, de este payaso, insisto, alcoholizado y medio loser. Y para mí es un libro maravilloso porque es una ventana a su psique, a su alma, y es un microcosmos de pues sí, como de la sociedad alemana de esa época, de la familia, la religión, el amor, las juventudes hitlerianas, y pues mucho a partir justo de la dualidad, ¿no? Entre el payaso, porque además es como buen payaso, entonces cuando va y hace su espectáculo lo hace bien, pero luego en su realidad real, de nuevo, ¿no? Pues está este retrato como muchísimo más, sí, como pues triste, ¿no? O melancólico, y entonces pues un poco yo quería hacer como mi versión de eso, pues ambientada en México, Distrito Federal, etcétera. Y un día me acuerdo que iba en Insurgentes, creo, y estaban las tortas estas Hipocampo, y estaba pues sí como la botarga esta del Caballito de Mar sonriendo y bailando ahí en Insurgentes, pero eran las 3 de la tarde porque además era el Insurgentes antes del Metrobús, que pues era un desmadre, iban justo los microbuses, digo, no es que ahorita sea lo más ordenado del mundo, pero pues antes era más caótico, ¿no? Sí, claro. Y entonces este caballito le aventaban cosas y le gritaban cosas, y justo decías, no, pues hacia afuera está un caballito de mar ahí bailando, promocionando unas tortas, pero adentro está un chavo muerto de calor, pues que le están, pues sí, casi atropellando, le han de estar pagando. Le están explotando, que le están pagando, no sé. Sí, porque no creo que están sindicalizadas las botargas, ¿no? Entonces, sí, como que es una profesión difícil, y bueno, y lo del payaso de la fiesta, sí, también me tocó verlo en una ocasión, y justo un payaso hablaba muy serio del código de los payasos y lo que podían hacer y lo que no podían hacer. El maquillaje tiene mucho que ver en sus castas de payasos, ¿no? Sí. Que es diferente tener la aspiración de ser payaso de circo a un clown, a ser una botarga. Ser una botarga es que casi no te queda de otra. O payaso de rodeo, ¿no? Esa es otra cosa que nunca me ha sabido para empezar el baile. Perdón, te interrumpí. No, eso. Oye, yo quería hablar de la portada del libro. Ah, sí, qué Me maravilla. encanta que sea el maestro Magallanes, porque justamente estas cuestiones de referencias musicales, también la portada tiene como mucho que le observas. O sea, es como ver un disco y de repente, mira, aquí está pasando esto, aquí está pasando esto, y lo que hace Alejandro ahí, pues me parece increíble, ¿no? ¿Cómo fue por qué decidiste que fuera Alejandro?
¿Cuál fue el proceso para hacer la portada? Sí, pues la verdad para mí fue un lujazo sí, pues un honor, la verdad, y se la pedí como todo. Pues es que como es muy buena persona, Alejandro, pues no quieres abusar de su buena voluntad, pero bueno, me armé de valor y estábamos un día en su estudio y dije, oye, es que escribí una novela, es que me gustaría ver si quieres hacer la portada. Y pues siendo el encanto que es, me dijo, sí, claro que sí, mándamela, no sé qué. Y nada, se la mandé y pues es que, bueno, ahorita les enseño si quieren, porque hay como 4 o 5 versiones, sí, porque en una están pues como los 2 chicos y bueno, no sé si se acuerdan de esta como anécdota donde Elvis se ilumina que ve una nube de Stalin y una de Jesucristo, pues como que puso esos elementos en una versión de la portada, luego hizo otra que era un Elvis como con 10 patas abajo, hizo varias que la verdad estaba como muy difícil escoger, pues porque todas estaban bien chidas, pero pues había que escoger una y justo esta me gustó mucho, me pareció que le agarró como muy bien al tono, pues entre, no sé, lúdico y como pop, ¿no? O sea, creo que es un libro que tiene pues un costado muy de cultura pop, y pues creo que lo plasmó muy bien. Puso la ambulancita también. Sí, no, es ambulancita. Sí. Te digo que el traje negro es interesante, ¿eh? Porque siempre lo piensas con su traje blanco. Bueno, pero es que eso sí te voy a enseñar, porque existe la botarga de Elvis Presley, existe, y de hecho es una descripción, basada en la realidad. Sí, claro, sí, porque botarga. Pero tú entonces sí eres muy fan de Elvis, porque voy a soltar ya algunas cosas personales, espero que no haya problema, muchachos, pero los acaba de casar Elvis directamente en Las Vegas, ¿no? ¡Ah, wow! Sí, esa es la. ¿Cómo haremos para que puedan ver esto? Porque esta es la botarga en la que está inspirado todo. Sí, porque dije, pues justo, ¿no? Con esto de la realidad y la ficción, dije, a ver, botargas de Elvis. Ahorita se los pensamos. Y sí, y la descripción, pues del traje negro, las estrellas y todo, pues es esta, lo que no sé es dónde es. Y bueno, y luego dije, pues para las presentaciones estaría chido tener una, pero hablé y costaba 20,000 pesos. ¿Por presentación? No, que confeccionaran una. ¿Que la hicieron? Sí, que la mandaron a hacer. No tenemos no hay presupuesto para la botarga, sí. Qué padre, qué increíble. Y de ahí viene entonces. Sí, pues sí. Y bueno, entonces mi pregunta es, te acaba de casar Elvis, es un personaje central en la película. ¿La botarga de Elvis en el libro, perdón. Elvis? No, se fue a Las Vegas, en la capilla, y lo casó Elvis, los casó Elvis. Yo también lo vi en Instagram. Sí. Entonces ahí viene mi pregunta, porque yo soy muy fan de Elvis por la gallina. Es difícil saber. Sí, y además en esa capilla se casó Bon Jovi. Sí, Bon Jovi se casó ahí. Y sigue casado. Buen augurio. Es un buen augurio, sí. No, bien, y sigue durmiendo en la cama de rosas. Exactamente. Sí, no, y luego decía ahí que de pronto pues hacen como concursos de radio y las parejas que ganan van y el que les ameniza la boda es Bon Jovi actualmente. Pero, ¿en serio? Sí, pero eso no nos tocó. No nos tocó Bon Jovi cantar. ¿Real? Yo ya lo distingo. Sí, Bon Jovi va y les canta a las parejas de la capilla porque pues tiene un significado muy especial. No, lo que pasa es que justo pues cuando ya estaba más o menos la idea encaminada primero el payaso y luego la botarga, luego venía la cosa, bueno, pues de qué, de una botarga de qué, ¿no? Y de hecho así las primeritas notas que tengo del libro son de hace más de 10 años, el título, que estaba muy malo, creo, pero, o sea, el primer título, que me da pena decirlo porque está muy chafa, pero bueno, era Confesiones de una botarga con el corazón partido. Muy mal título. No sé. Lo voy a cambiar. La segunda parte no está nada mal. Y entonces sí, después un poco pues copiando la idea del payaso, no sé qué, yo decía, no, pues una botarga y que la deje su novia y no sé qué, pero decía, ¿botarga de qué? No sabía cómo, de qué, porque pues no le iba a hacer ya tampoco de caballito de mar, o sea, de pan, de hamburguesa, o sea, como que no sabía muy bien de qué. De Barney. Exacto, de Barney, o de las tortugas ninja, ¿no? O sea, como... Y de repente un día, que ya fue como el punto que sí ya destrabó más la escritura, o ya por no hacerlo más en serio, fue
de Elvis porque, pues además de, o sea, Elvis sí me gusta mucho musicalmente, pero tampoco tanto, o sea, no soy para nada como súper fan, pero lo que sí creo que, o sea, soy más fan, supongo, de su decadencia, y no por sádico, o sea, no porque me da gusto que Elvis la haya pasado mal, pero creo que refleja más, digo, la música es importantísima, pero también refleja mucho la mitología pop, el ascenso, la caída, los excesos. Entonces me pareció que simbolizaba bien todo eso para una historia urbana de un chico que pues quiere un poco escapar a ser como el amigo mala influencia de José José, como es la fantasía de su papá, ¿no? A través de Elvis, y pues no llega, no le da para ser Elvis, pero pues quizás sí botarga de Elvis. Es como hasta donde llega. Ok, pregunta contestada. Hasta ahí le alcanzó para hacer botarga de Elvis. Sí, bueno, y ahora el Elvis que nos casó, sí, creo que está peor que la botarga, ¿no? Creo que la botarga está en un mejor estado que el Elvis que nos casó, sí. Pero pues era la mitología pop simbolizada. Claro, por supuesto. Oye, me gusta también que de repente hay muchas cosas que sí fueron hace 25 años y que se conservan todavía. Entonces, como que está esta parte, hasta se podría hacer un tour, ¿no? El Hotel de los Corazones Rotos ahí por el Metro Copilco, Avenida Universidad, Insurgente Sur, ¿no? Como que esta parte de la ciudad, porque sí, siento que el libro tiene como mucho potencial. Será porque soy sureño también, igual que tú, de toda la vida. Entonces me emocionaba mucho realmente visualizar estos lugares y haber estado ahí en ese momento, y que además para muchas personas, nuevas generaciones y todo, que puedan decir, pues voy a ir. O sea, el Metro Copilco pues sigue estando igual, los puestos siguen estando igual, tiene como esta parte ahí de que sigue siendo el DF, ¿no? Mucho CDMX y todo, pero sigue siendo el DF. Sí, sobre todo, sí, los bigotes estos, ¿no? Que yo no los conocía, la verdad, pero me los enseñó Liz, que le robé muchas cosas para el personaje de Milena. No lo quería decir, pero sí siento que sí. Sí, le robé, sí. Físicamente yo veía a Liz. Pues sí. Pues sí. Pero ¿para qué te digo que no? Sí, sí, justo también, no, o sea, pues porque es que sí, la Ciudad de México, ¿ustedes han vivido aquí toda su vida? Toda la vida. Sí, pues yo soy del norte, yo crecí en el norte, ahora vivo en el sur, pero yo soy del norte de la ciudad. Pues yo también he vivido aquí toda mi vida y pues, o sea, es muy caótica, pero también es, pues maravillosa, ¿no? Sí. Y justo también, ¿no? En alguna de las charlas salía, porque son, que van 25 años, ¿no? De la novela, o sea, sí. Y como que en un sentido, pues ha cambiado mucho, ¿no? Justo como bien dices, que le cambiaron el nombre al Pedro Infante, que me parece una barbaridad, ¿no? Bueno, pero el gallito sí. Sí, el gallito sí. Sí, voy a ir a un tour gastronómico. Pero como que en un sentido también sigue siendo medio la misma ciudad, ¿no? O sea, cambia mucho, pero pues sigue siendo, y sí, como que pues acaba siendo ahora justo en una presentación en España, me decía el librero, me decía, ¿y este libro podría suceder en otra ciudad? Y yo le decía, pues yo creo que no, porque hay muchas cosas como muy específicas al entonces Distrito Federal, a la Ciudad de México, sí, y pues digo, a lo bueno y a lo no tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la ambulancia, que insisto que era una anécdota real, pues en el fondo no está chido, ¿no? Es totalmente ilegal, pero pues al mismo tiempo están haciendo un servicio o sea, son como estas cosas raras de la ética que ocurre aquí, que pues no sé si se darían en Noruega, ¿no? Fíjate que ahorita que haces eso, siento que hay una tensión entre el bien y el mal, que bueno, el Agallas de plano lo dice porque, ¿no? Así es como su mística, ¿no? Todo el tiempo está ahí. Pero en general también, ¿no? O sea, a Bruno lo atraviesa todo el tiempo el tema, por ejemplo, y ahí queda muy claro con el tema de la ambulancia, ¿no? Como qué está bien y qué está mal, ¿no? Primero le dice, no, su cuate le dice, esto es como de Robin Hood, es como de Chucho el Roto, ¿no? Nosotros vamos a hacer la chamba de ayudarle a la gente para que llegue al hospital, así que no, está todo bien, ¿no? Porque en el fondo es que Bruno no tiene malicia, o sea, no es un chavo
¿no? Incluso el papá todo el tiempo le dice, órale, mijo, vente, te llevo al table. Ay, así que a ti no te gustan esas cosas. Si no, te llevaba al table y ahí te agarrabas una lagarto. Volviendo al tema de las dinámicas entre los hombres, ¿no? De esta masculinidad. Y Bruno como que no, como que a él no le laten esas cosas pero tampoco es que le problematiza hasta cierto punto, y luego, como bien decías, como no tiene mucha voluntad, que digamos, pues solo se va dejando llevar como por la corriente. Pero el tema de la ambulancia es eso, ¿no? Se lo pintan así, luego de algún momento él dice, híjole, se me hace que no es esto, ¿no? Al final, pues le estamos robando la lana a la gente, no sé muy bien qué, y ya, como que ahí, hasta ahí se queda, ¿no? Sí, no, y eso también, fíjate, fue muy curioso porque te digo que eso yo lo vi aquí con mi amigo Ernesto y su amigo que más era el David, tal cual, o sea, se le homenajeó con su nombre real que tenía, pero eso pues pasó pues cuando teníamos, pues no sé, 18, 19 años, y ya después no sé si vieron que salió hace como 3, 4 años un documental que se llama Familia de Medianoche, que Sí. y es de eso, es de una familia que tiene una ambulancia ahí como patito, y tal cual van como peleando pues por llegar a recoger los heridos. Y es que digo, supongo que esto pues pasa, no sé, bueno, puede llegar a pasar en la escritura de un libro, que en el proceso pues van como saliendo este tipo de elementos, pues supongo que un poquito inesperados. Y por ejemplo me contaba otro amigo que trabaja en una ambulancia, y me decía que lo de los papelitos sí lo hacían, o sea que cuando no había acción, digamos, dibujaban en un papelito, los prendían y nos llamaban, entonces como parte de eso. Y ya luego lo que ya fue muy chistoso es que en ese momento yo estaba en una terapia cuando estaba escribiendo el libro, y el que era mi terapeuta es como súper cinéfilo, y le empecé a contar, no, que sí, que la ambulancia, el documental. Me dijo, no, pues yo los conocí, yo fui víctima de ellos, de los de la familia, sí. Y que luego la presentaron en la Cineteca y fue y los increpó, y que ustedes me llevaron y me robaron y no sé qué. Entonces, pues, de nuevo, ¿no? La realidad de la ciudad de México. Y ahorita que hablas de esta cuestión cinéfila, está también como club de la pelea, ¿no? Donde se agarraban a trancazos y a ver qué pasaba, ¿no? Eso también es real, o sea, ¿fueron? No, pero sí es real. Porque hay uno sobre Tlalpan, ¿no? Por Viaducto y Tlalpan, que dice, chiquito, el Club de la Pelea es un edificio viejo, como en los 40, que creo que sigue pasando. No, sí, es que yo un tiempo de mi vida estuve en las artes marciales, ¿verdad? Con Maciel, que éramos compañeros pero bueno, nuestros amigos se hacían MMA como más en serio y más salvajemente, que son pues estas peleas en jaula, pero resulta que esa es la versión fresa, o sea, las de la jaula, porque hay unas peleas pues tipo el Club de la Pelea, que yo nunca las he visto ni las vería porque me parece pues sumamente violento, ¿no? Sí. Pero sí pasa, o sea, que la gente en esta ciudad que pues justamente tiene todos estos elementos, ¿no? La gente sí se reúne a estas peleas, y pues de nuevo, ¿no? A la hora yo lo quería meter en la novela y dije, ay, ¿la película cuándo salió? Y pues resultó que había salido en ese mismo año, ¿no? Entonces por eso dije, sí, bueno, pero eso pasa aquí en la Ciudad de México, pero eso sí nunca lo he visto, ni he participado. ¿Qué? No fueron. No. ¿Fuiste con tus cuates? No, es que sí está muy hardcore. Sí, está muy hardcore. Creo que llegó el momento de la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es. Anímense. Siempre la primera es la que cuesta más trabajo. También puede contestar ahí atrás a ver si es cierto lo que está diciendo el señor. No lo conozco. Bueno, en lo que piensan sus preguntas, yo me quedé con una para ti, Eduardo. Decías hace un momento que cuando empezaste a escribir esta novela, o sea, fue hace 10 años. ¿Cómo fue el proceso de escritura de este libro? Bueno, sí, no fueron 10 años para nada o sea, como que la idea original. La idea, ¿no? Sí, y luego, exacto, la idea, y luego pues se atravesó uno o dos libros en el camino, sí. Y porque te digo, estaba como la idea y como muy latente, pero no sabía muy bien cómo aterrizarla, y de hecho
bueno, tengo las otras dos novelas y según yo iba a ser como una tetralogía del capitalismo y no sé qué, así como una cosa más como conceptual, y de repente en algún momento, y creo, digo, esto a lo mejor ya lo estoy inventando yo mismo, pero creo que lo que ya destrabó esto fue lo de que fuera Elvis, ¿no? El personaje de la botarga, y ahí fue ya como un poquito más en serio, o sea, como que se abrió paso, digamos, esta historia, y digo, realmente, o sea, de lecturas, o sea, creo que para los otros libros pues he hecho más lecturas, no de investigación, pero un poco de preparación, ¿no? Por ejemplo, el de Cinta Negra, pues leí muchos libros pues como de management y de... Sí, leí uno horrible de uno de los como directivos de Google, espantoso, porque esta cosa súper celebratoria de Google y la alberca de pelotas, y realmente son métodos de tortura, porque evalúan a las personas así con 3 decimales, los califican con: este mes tuviste 9.785, ¿qué te está pasando? ¿No? Y pues imagínate, pero bueno, parece que pues como nada, pues, señor Google, perdón. Sí, tal cual, sí, bajaste tu rendimiento en 2 décimas, y es el lugar. Eres un buen líder. Exactamente, sí. Tienes que ir a reflexionar a la alberca de pelotas. Sí, como cosas así, ¿no? Y en cambio no, realmente fue más lo de Elvis, que sí, pues fue leer la biografía, pero muchos eran, bueno, pues tanto pues, cosas que, como unir cosas, pues no necesariamente vivenciales, pero pues sí, no sé, que había visto, y también pues una parte justo, ¿no? De las lecturas, ¿no? Como el ejemplo que les ponía hacer, pues eso, en la universidad con Luis, pues leímos a Nietzsche de Schopenhauer, pero creo que no los he vuelto a leer seriamente desde entonces. Esto es como lo que me acuerdo que decían, pues un poco a la edad que tiene Bruno, pero ya todo eso fue, o sea, empecé a escribir, si no recuerdo mal, en enero de 2020. Okay. Y ya la verdad es que ahí sí fue muy, como muy fluido, y bueno, nada más luego sí pasó una cosa en el proceso, que en una primera versión estaba poquito más de la mitad contado en primera persona, como está ahorita por Bruno, pero había una buena parte, no llegaba a la mitad, pero casi, que estaba en tercera persona. O sea, era un narrador en tercera persona que lo veía de fuera, porque según yo, cuando se ponía el disfraz no era él y era otro, entonces lo íbamos a ver desde fuera, como alguna cosa así, que un poco conceptualosa, la verdad. Sí, sí. Y me hizo el favor de leerlo Fabio Moravito, que es, bueno, súper, yo lo admiro mucho a Fabio, y es un muy buen lector, y entonces la leyó y me hizo como observaciones muy puntuales, pero sobre todo me dijo: ¿sabes qué? Lo de la tercera persona no funciona, me dijo, es nada más como artificial y es conceptual, y me dijo, y se hace pesado y se vuelve confuso. Me dijo, pásalo todo a primera persona y vas a ver que funciona mucho mejor y que va a ganar el libro visto todo a través de los ojos y de la voz del chico. Y eso implicó reescribir pues tanto todos esos capítulos pues como prácticamente todo lo demás, pues porque se iban a hacer como 2 Brunos, ¿no? dos voces distintas, y creo que también ahí fue cuando ya agarró como muchísimo más carácter la voz de él. O sea, creo que ahí supongo que, no sé, como que papá Fabio me dio permiso, y dije, bueno, pues ya entonces vamos a hacerlo como bien, como hablaría y cómo pensaría este chico, y bueno, eso pues fue otro proceso largo, y este es el resultado. Gracias, Eduardo. Bueno, ahora sí, ya pensaron tus preguntas. Eso. ¿Cómo nace la idea de escribir El Hotel de los Corazones Rotos? ¿Y qué significa para ti el libro? Pues nació por como por la idea del libro que les platicaba hace ratito, el del payaso. Lo que pasa es que ese libro el de Opiniones de un payaso ocurre en Alemania, pero me gustó mucho, o sea, fue un libro que me movió mucho, porque es un personaje de un chico, pues un poco como el de ¿no? Como extraviado, quizá alcoholizado, pero al mismo tiempo adorable y entrañable, y me gustó muchísimo
cómo a través de una historia que pues, al parecer no tenía tanta importancia, como era la de un payaso, podías ver pues, toda una sociedad, que en ese caso es la de Alemania, y podías como hacerte como una gran idea de lo que pudiera llegar a ser, vivir en la sociedad, lo que se sentía. Lo deja la novia, entonces él sufre, y entonces pues se me ocurrió como hacer mi versión de un chico que cuando ocurre el libro, que tiene 21 años, pues era la edad que yo tenía, entonces un poco como, no sé, supongo que tratar de reflejar o de acordarse que se sentía, ¿no? Ser un chico de esa edad, porque además fue una época muy importante para mí, pues tanto por lo que les contaba, de todas las cosas que sí, que digo, quizás suena cursi, pero que aprendimos, o sea, es que también sí, como les decía, las clases con Luis era así como, se me abría la cabeza, entonces yo quería un poquito contar eso, que eso le pasaba a este chico, y bueno, en ese sentido es un libro como muy personal, más que los anteriores, supongo, aunque no es autobiográfico, porque luego me dice mi mamá que sí, ella es la mamá. Ya le dije que no. Muchas gracias. Y para ti. Bueno, mi pregunta es, después de que ya terminas la novela, ¿cuántas vueltas le das a cada capítulo y en qué momento entra como tu parte de editor y dice, ya está aquí, ¿no? O sea, ¿en qué parte dices, no le puedo dar más vueltas, no puedo agregar esto, que decías ahorita en una revisión, podría meter más cosas, pero en qué momento dices, ya es el capítulo redondo? No, pues buena pregunta. Pues no sé, así como cuántas vueltas, yo escribo a mano primero, entonces escribo a mano ahí en unas libretillas, y es como un poco caótico, incluso visualmente, pues, y después ya al pasarlo a la computadora empieza a ganar como un poquito más de coherencia, pues porque de alguna forma te vas autocorrigiendo al momento de irlo pasando, y ya después de ahí pues son revisiones, y la verdad también pues sí he tenido la suerte de contar con muy buenos lectores que la leen durante el proceso, ¿no? Como esto que les contaba de Fabio, la pobre Liz la leyó como 20 veces, la leyó Claudina Domingo, entonces digamos que en esas revisiones pues van como depurándose muchas cosas, y la verdad yo trato de no mezclar la parte de mi chamba de editor a la hora de escribir, porque creo que si lo haces te paralizas. Yo conozco muchos editores que tienen pues ganas de escribir, te dicen, no, quiero escribir una novela, ¿no? Y te la cuentan y la verdad suena bien y crees que yo creo que tendrían todo para hacerlo, y muchas veces no ocurre, y mi teoría de por qué no ocurre es porque no logran como desvincular del editor, y entonces están como vigilando su propia escritura, y si es técnicamente correcta, y si no sé qué, y si fluye la trama, bla, 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 y ahí es donde creo que te paralizas, ¿no? Entonces yo prefiero hasta donde puedo, pues como apagar ese switch, y pues más bien, pues eso, como dejar que yo fluya, y te digo, más bien los editores son pues otras personas, y ya el momento final es pues ya cuando lo mandas a la editorial, y ya sabes que si le quieres seguir haciendo cambios, pues te van a mentar la madre, entonces pues ya, sí, de hecho cuando llegó ahora, pues ya de obsesivo y lo vuelves a revisar, y encontré un error ahí al final medio grave. ¿El de la música? Sí. Sí, ya sé cuál es. Sí, y le pregunté a José Luis y también me dijo, sí, lo vi. Pero yo voy a decir que Bruno estaba borracho, y como lo habían agarrado a patadas, pues sí, como lo habían agarrado a patadas, estaba confundido. Sí, claro. Y Rita, la maldita, la Lupita, o sea, todos terminaban en esa Sí. Menos fobia. Exacto. Ya ves, no nos quisiste poner. Es que pensé que Son muy fresas. No. La siguiente pregunta es, ¿por qué no mencionas a fobia? No, porque no es música que te llevara a quererte agarrar a golpes. Salvajemente. Cierto. Sí, claro. Es verdad. Y pasamos a la última pregunta antes de la firma del embargo.
Oye, yo soy sureño y me encanta que esté situado aquí. Y como que hay un montón de tribus en todo el DF, ¿no? ¿Cómo describirías tú al sureño del DF? O sea, siendo del DF y sureño. Híjole. No sé. ¿Y de qué época? Oye, ¿De los principios del siglo o ahorita? creo que aquí sí voy a necesitar de tu ayuda. Sí, es buen punto, porque yo como norteña debo decir que sí, es que es muy distinto, ¿no? O sea, vienes a una ciudad como esta y si vas al sur es una cosa y si vas al norte es otra cosa, ¿no? O sea, sí, A ver, pero tú, por ejemplo, ¿qué? Ah, No, pero ¿qué? O sea, ¿qué dirías? Ay, pinches sureños. ¿Qué? No, yo como norteña envidiaba a los sureños, porque yo, o sea, soy de una zona de la ciudad donde no teníamos muchos parques, ni tantas opciones culturales, donde no teníamos, si querías ir a ver la muestra de cine, pues la ibas a ver al Poli y pues ahí una copia bien mala que se escuchaba bien mal, o sea, ¿no? Era como, no teníamos espacios de recreación, y yo envidiaba a los y las sureñas, decía, ay, los del sur tienen todo, ¿no? O sea, tienen todo bien cerquita, o sea, como que sí marcaba una diferencia, esas opciones marcaban una diferencia en tu formación, ¿no? Y yo me di cuenta más grande cuando ya entré a la universidad, como que la banda que veníamos del norte y los que venían del sur habían tenido otras experiencias, o a nosotros nos costaba un trayecto y, ¿no?, desplazarte, poder ir a tal museo, poder ir a ver tal película, poder ir, ¿no?, a una exposición, o... Sí, ajá, eso diría yo. Esa es mi aportación. Fíjate, es curioso porque cuando yo estaba chavillo, sí, justamente todo pasaba por este lado, es lo que decíamos al principio de Todo esta pasaba plática, acá. ¿no? O sea, Café Tacuba tuvo que venir desde Satélite hasta el sur para su primer show que fue aquí en Coyoacán, sí, sí. ¿no? Porque todo estaba pasando por aquí, ellos tenían sus lugares por allá, el rock, Sí. etcétera, etcétera, pero sí, el centro cultural de México a finales de los años 70, a principios de los años 80, pues era acá en el sur, en Coyoacán, y mucho tiempo antes también, pues por aquí andaba Rolando Salvador Novo y Frida Kahlo y Diego Rivera y todo eso, entonces, bueno, todos ellos, perdón, sí es como una parte muy importante de la cultura de nuestra ciudad y por lo tanto de nuestro país. Y creo que ahorita, justo lo hablaba con una amiga, con mi amiga Leonora, que están pasando como muchas cosas otra vez aquí en el sur de la ciudad, o sea, tenemos ya restaurantes ricos, hay como muchas cosas pasando, pero, dice Leonora, no hay que decirlo mucho, para que no se nos Sí, que no se nos Sí, vengan aquí los sí, gringos, sí, sí. o sea, Estoy de tenemos acuerdo. nuestras Estoy de cantinitas, Estoy de no voy a acuerdo. decir nombres, Sí. pero hay como cosas muy lindas pasando otra vez por acá. Sí, yo cuando justo la gente dice que Coyoacán les da hueva, digo, perfecto. Muy bien. Sí, que me siga dando hueva, sí, horrible. Sí, No pasa. que no vengan los Y gringos aquí. describir al sureño, no sé, ahora sí te tocó a ti esa. No, yo creo que yo ya con lo que ustedes dos dijeron, ya quedó muy claro. Te contestamos la pregunta, no, ¿verdad? Sí, Más o menos, dice. Sí, pues no sé si ya estamos. sí. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Quisiera preguntarte la misma nada más, ¿cómo te fue en España? ¿Cómo perciben en España el libro La Ciudad de México? Rapidísimo, tenía como esa duda. Una historia tan chilanga, ¿no? Una historia tan chilanga, exactamente. Pues Justo. yo tenía la misma duda, la verdad, y la verdad me sorprendió pues como gratamente, que pues parece, sí, como que parecería que con la parte de la historia y sí, pues como estas cosas, pues realidades mexicanas que quizá para nosotros, digo, sí son, tampoco es que sea normal, ¿no? O sea, no es que diario vamos en una ambulancia falsa, pero de alguna forma, pues ya, no sé, lo viste en un documental o lo había escuchado, y sí, pues en España supongo que resulta un poquito más exótico, pero también sí me di cuenta que justamente, por ejemplo, salió mucho el tema de la ciudad, ¿no? La Ciudad de México, o sea, como que sí, como con como muy atractivo, y bueno, pues también lo que sí inevitablemente salió fue lo del lenguaje, ¿no? Porque, pues como es un lenguaje muy, pues como muy chilango, ¿no? O sea, justo, pues sí, yo les daba el ejemplo, pues precisamente de Chilanga Banda, ¿no? Que es como una pequeña oda
bueno, según yo, ¿no? El slang del Distrito Federal, y uno de los presentadores muy chistoso dice, no, es que había párrafos que solo entendía las preposiciones. Dice, no entendía nada más. Que según yo tampoco está tan así, ¿no? Pero no, en general creo que chido, pero... Qué chido. Sí. Qué chido. Ahora sí, un aplauso muy grande para nuestro querido Eduardo Rabasa. Porque todos queremos la playera de Liz, la verdad. Mírenla, mírenla.